¿Qué quieres ser en la vida? En la Universidad de Cuenca somos constructores de tus sueños. Caminamos junto a ti día a día forjando tu futuro. Somos una gran familia, una comunidad universitaria formada por gente emprendedora, gente capaz de tomar riesgos y asumir responsabilidades. Somos una universidad de innovación e investigación que proyecta tus potencialidades para que puedas cumplir tus ideales. Somos una universidad intercultural, vinculada con la colectividad y comprometida con el medio ambiente. Una universidad que forma profesionales de calidad, pero sobre todo somos una universidad que confía en ti. Entonces, ¿qué quieres ser en la vida? Universidad de Cuenca, 150 años de innovación y compromiso social. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer la primera charla informativa sobre la maestría de hidrología, convención en ecohidrología, la Corte 2018. ¿Sí? Esta es una maestría que va a abrirse cada año, ¿sí? Al menos por los próximos 5 años. Tenemos aprobado inicialmente 5 cortes para abrirla cada año, ¿sí? Y la idea de esta maestría básicamente es tratar temas de ecohidrología. Ustedes dirán, ¿por qué ecohidrología? ¿Por qué no hidrología pura? ¿Y por qué la mención en ecohidrología? Y aquí vemos la definición de la Asociación Internacional de Hidrología, que define qué es hidrología, ¿no? Y dice que la hidrología es la ciencia que estudia las aguas de la Tierra, su ocurrencia, su distribución, su circulación, sus propiedades físicas y químicas y su reacción con el ambiente, incluyendo su relación con los organismos vivos. Y mi pregunta es, ¿esa es la definición de hidrología o es la definición de ecohidrología? Esa es la definición de hidrología, como lo define la Asociación Internacional de Hidrología, pero a nivel mundial se ha identificado la hidrología únicamente como el análisis histórico, estadístico de los datos con fines ingenieriles puramente, ¿sí? Pero eso no es la definición de hidrología per se. Es por eso que desde los últimos años, desde la década de hidrología de la Asociación Internacional y de la UNESCO, se creó el término de ecohidrología para cambiar ese paradigma, ¿sí?, de una hidrología estadística a una hidrología per se, una hidrología que analice no solamente si el río crece o no crece, si llueve más o si llueve menos, sino que analice las propiedades físicas, las propiedades químicas, la distribución y la relación con el ambiente y con el medio que le rodea. Entonces, básicamente, la ecohidrología es el concepto moderno de lo que significa hidrología per se de hace muchos años, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos, entonces, de la maestría en ecohidrología? ¿Sí? Primero es comprender la interrelación de los procesos hidrológicos con los ecológicos y con el medio que los rodea. Y cuando hablo de ecológicos, pueden ser tan ecológico o tan hidrológico como el perfil de un estudiante lo vea de esa manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien estudia ciencias biológicas y está más interesado en cómo los seres vivos o los organismos acuáticos o la vegetación se interrelaciona con la atmósfera, por ejemplo, para identificar los procesos de consumo de agua o los procesos de su relación para sobrevivir, es posible. Es un tema más eco, pero es posible también que alguien que estudia ingeniería civil, por ejemplo, haga análisis de cuál es la influencia, por ejemplo, de las orillas de los ríos que estén forestadas o deforestadas para hacer un análisis de un modelo hidrodinámico y ver cómo ese modelo hidrodinámico afecta, por ejemplo, la altura del agua o las inundaciones, etcétera, etcétera. Es decir, el concepto básicamente de comprender las interrelaciones puede ser tan ecológico o tan hidrológico e ingenieril como el perfil de un estudiante lo quiera realizar, ¿sí? El segundo objetivo es evaluar y cuantificar el efecto de los factores de estrés sobre el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es
herramienta más poderosa que tiene un hidrólogo. ¿Sí? Es la más simple, se necesita sumar y restar, pero es la más difícil también de entender. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede decir, solo midiendo el caudal, que los datos de entrada a la presa de Paute tiene tal caudal. Y si usted toma los datos aguas arriba, usted tiene que existe más caudal. Lo lógico sería que conforme la cuenca es más grande exista más caudal. Usted puede ver los datos puramente, sin cerrar un balance hídrico y no darse cuenta que los datos son equivocados y diseñar obras monumentales con datos erróneos, por ejemplo. Ese es un caso real de lo que pasa. Pero lo que nosotros estamos interesados es en también cerrar el balance hídrico y relacionarlo con mecanismos de estrés. Por ejemplo, ¿cuál es un mecanismo de estrés? La construcción de una presa. Un mecanismo de estrés también es una intervención antrópica, minería, o cambio de uso de la tierra, pastoreo, cultivos, o, por ejemplo, el cambio climático. ¿Sí? Es así que existe investigación sobre cuál sería el impacto del cambio climático sobre la cantidad de precipitación, la cantidad de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El otro objetivo es identificar vacíos de conocimiento y generar nuevo conocimiento científico mediante el diseño de sistemas de monitoreo ecohidrológicos, hidrometeorológicos y el uso de tecnologías y herramientas de simulación numérica avanzada. Al ser una maestría de investigación como tal, entonces nosotros necesitamos que los estudiantes adquieran destrezas, ¿sí?, para identificar dónde está el vacío de conocimiento y que aprendan a generar nuevo conocimiento, ¿sí?, en las diferentes ramas del interés de cada uno como tal. ¿En qué? Por ejemplo, en diseñar monitoreo, ¿sí? En nuestros ecosistemas no existe monitoreo, por lo tanto hay líneas de investigación que desarrollan sistemas de monitoreo y que aplican nuevas técnicas para desarrollar sistemas de monitoreo ecohidrológicos o hidrometeorológicos y usar técnicas desde el monitoreo, desde la conceptualización hasta técnicas de herramientas numéricas avanzadas, por ejemplo, como el uso de modelos matemáticos estadísticos o basados en datos o conceptuales o distribuidos o físicos como tal, ¿sí? Por ejemplo, existe la posibilidad de usar técnicas de machine learning o de minería de datos o elementos, por ejemplo, como el uso de redes neuronales para simular caudales de crecida o identificar series de sequía o utilizar modelos físicos para simular, por ejemplo, la ecología de un sitio como tal. Los otros objetivos que tenemos es desarrollar competencias para realizar publicaciones en revistas especializadas indexadas. El requisito de una maestría dado por el Consejo de Educación Superior ahora es que ustedes al finalizar una maestría sean capaces de someter su tesis a una revista indexada. Por lo tanto, esa es una destreza que normalmente no la adquirimos en pregrado nosotros en nuestro país, ¿sí?, ni en Sudamérica, en muchas de las universidades. Por lo tanto, la maestría necesita generar esas fortalezas en ustedes para que ustedes aprendan cómo realizar un documento que pueda ser publicable en una revista internacional o nacional indexada. Y, por fin, es el formar profesionales capacitados de iniciar estudios doctorales, desarrollar una vida académica y de realizar consultoría de alto nivel, ¿sí? Cuando ustedes entienden una maestría de investigación, ustedes deben estar preparados para cualquiera de esas tres aristas, como tal, ¿sí? Poder continuar haciendo sus estudios doctorales o desarrollar una vida académica de por vida o después de terminar un doctorado irse a las ramas de consultoría o de emprender un nuevo negocio, etcétera, etcétera, o desarrollar consultoría de alto nivel para el que ustedes deberían estar preparados. Es así que nosotros tenemos varios cursos en los que ustedes combinan varias destrezas con prácticas de campo, con temas reales de estudio para que puedan adquirir esas diferentes destrezas. ¿Qué cosas caracterizan esta maestría que hace que sea una maestría en la que ustedes puedan invertir su dinero, ¿sí?, e invertir su tiempo,
porque no solamente es un tema de inversión de dinero cuando uno decide estudiar una maestría, uno se va a dedicar 2 años a tiempo completo a estudiar algo, por lo tanto uno tiene que saber qué destrezas voy a adquirir y qué me ofrece una maestría para yo poder tomar una decisión de ese tipo. La primera es que esta es una maestría de investigación. En Ecuador existen 2 tipos de maestrías, una maestría profesional y una maestría de investigación. Una maestría de investigación es un equivalente a una maestría de ciencias que ustedes ven a nivel mundial. Cuando ustedes aplican para una universidad internacional, dice maestría Master of Science, ¿sí? Es una maestría de investigación, no es una maestría profesionalizante. Es así que en Ecuador, esto de aquí les permite tener una equivalencia a nivel mundial. Por lo tanto, si ustedes quieren ir a trabajar en otro país, o quieren hacer un doctorado en otro lugar, o quieren hacer consultoría en otro lugar, la consultora o la empresa o la universidad va a saber que ustedes hicieron un equivalente a un Master of Science o una maestría de investigación y no una maestría profesionalizante. La otra cosa es que una maestría de investigación les permite directamente continuar sus estudios doctorales. Una maestría profesionalizante, no. Si ustedes, siendo una maestría profesionalizante, quieren seguir haciendo un doctorado a futuro, ustedes deberían seguir cursos extras para poder ingresar al doctorado, ¿sí? Ese es un requisito que tiene nuestra ley como tal. Y muchas universidades del mundo también. ¿Sí? Otro tema es que ustedes serán capaces de realizar consultoría de alto nivel a nivel nacional e internacional, ¿sí? Con una maestría de investigación ustedes van a adquirir muchas destrezas especializadas que les va a permitir hacer consultoría de alto nivel y muy probablemente liderar consultoría de alto nivel a nivel nacional e internacional, ¿sí? Y ustedes estarán en capacidad de formar proyectos de investigación a futuro, si es que su interés es continuar con la vida académica, que es una opción que ustedes tienen, ¿sí? Y que no la deberían descartar porque es una opción muy válida y hoy en día incluso bien pagada en el país y en Sudamérica, de tal manera que ustedes no deberían descartar esa posibilidad. Y en un futuro muy cercano en el Ecuador, para ser profesor universitario, se va a exigir que tenga una maestría de investigación. Porque un profesor universitario es alguien que necesita tener habilidades para hacer investigación como tal. ¿Sí? El otro tema fundamental en esta maestría es que ustedes tienen una planta del 88% de profesores que tienen título de doctorado. Y los que no tienen título de doctorado están haciendo su doctorado. Por lo tanto, todas las personas que son sus profesores son personas con un alto nivel académico, ¿sí? Que saben hacer investigación. Todos los profesores, incluidos los que no tienen doctorado, han publicado en el último año al menos un artículo, ¿sí? De tal manera que son personas que les van a poder guiar a ustedes en cómo hacer investigación, ¿sí? Este es un punto muy específico y muy difícil de encontrar en el Ecuador y en Sudamérica en una maestría en general. Otra ventaja y un problema de muchas maestrías es que un profesor de muy alto nivel viene, les da clase y luego se va. Y cuando se va, ustedes simplemente no van a tener contacto con esa persona. Y cuando ustedes necesitan hacer su tesis, no van a encontrar tema de tesis. Hay muchísimas maestrías en Sudamérica en las que usted termina sus clases y le dicen, ok, ahora sí, usted búsquese su tema de tesis. Porque no hay profesores para dirigir, ¿sí? Y no hay gente que tenga la capacidad de dirigir una maestría. En este caso, el 85% de nuestros profesores son titulares a tiempo completo en la Universidad de Cuenca. Por lo tanto, son gente que vive aquí, que trabaja aquí y que piensa todo el tiempo en investigación. Y les va a poder acompañar a ustedes todo el tiempo, ¿sí? Ese es un tema fundamental. El otro tema es que toda la infraestructura de investigación es de punta. Tenemos laboratorios equipados y funcionando de punta. No son los laboratorios que ustedes conocen en su universidad, en donde hay un microscopio o un equipo que no funciona. No es así. Todos los equipos, como van ustedes a ver más adelante, son equipos que están funcionando y de nivel mundial. Todas las universidades del mundo tienen equipos similares a estos, ¿sí? Y tenemos observatorios equipados en campo con muchísima información, con muchos años de información, en la que ustedes pueden usar esa información para hacer su tesis de grado y garantizar que su tesis pueda ser
publicable en una revista, que es una exigencia del país para seguir una maestría, ¿sí? Como tal. Luego ustedes tienen una baja carga horaria en aula. Ustedes tienen máximo 15 horas por semana de clase, ¿sí? Como máximo, ¿sí? En el tercer semestre ustedes tendrán incluso menos, 8 horas, 6 horas de clase, ¿sí? De tal manera que esto garantiza que ustedes puedan dedicarle tiempo a hacer su tesis. Porque, ¿qué pasa si ustedes tienen clase a tiempo completo y luego a los 2 años o al año y medio le digo, ahora sí haga su tesis? Usted no se va a demorar 2 años haciendo su maestría, se va a demorar 3 años o tal vez más haciendo su maestría. Entonces, usted tiene que estar seguro que la maestría le puede dar la capacidad de graduarse usted en 2 años. Caso contrario, usted está pensando invertir su tiempo en 2 años y a la larga o a la corta, porque un tiempo de 2 años tampoco es mucho tiempo en su vida, si pasa muy rápido, usted se da cuenta que necesita invertir más tiempo para terminar su maestría, ¿sí? Por lo tanto, esto garantiza que ustedes puedan hacerlo en 2 años. En la primera promoción hay estudiantes que van a terminar en los 2 años, muchos de ellos. ¿Sí? Hay un estudiante que se está yendo a graduar ya antes de terminar los 2 años, terminó su tesis, que es una tesis publicable en una revista muy buena, una revista de las 10 mejores del mundo en el área en el que está investigando. Por lo tanto, es posible hacerlo. Y ustedes estarán inmersos en un ambiente de investigación, es decir, ustedes en el departamento, ustedes van a tener contacto con estudiantes de doctorado, con sus profesores, todos los días, ¿sí? La ventaja es que ustedes tienen aquí una oficina en donde ustedes pueden tener acceso a Internet, en donde ustedes tienen acceso a computadoras, si necesitan computadoras de alto nivel, en donde ustedes tienen acceso, por ejemplo, a impresiones gratuitas. Todas las impresiones que ustedes quieran de artículos de su tesis son gratuitas, ¿sí? En donde ustedes tienen acceso todo el tiempo a eso, y ustedes todo el tiempo van a estar conversando con gente que se va al campo, que les acompaña al campo, que les guía, estudiantes de doctorado que están todo el tiempo teniendo compañía con ustedes. Es decir, no es una maestría en la que usted termina clase y usted se va a su casa. Normalmente usted puede quedarse aquí, si lo decide así, y hacer investigación, tener impresiones, tener internet de alta velocidad, etcétera, etcétera. Sí. El otro tema importante es que usted puede trabajar en proyectos de investigación desde el primer mes que usted se inscribe en la maestría. Si ustedes gustan, incluso antes. ¿Sí? Hay muchísimos proyectos de investigación de muchos temas que están corriendo actualmente y ustedes pueden vivir lo que significa trabajar en un proyecto de investigación. Porque cuando ustedes terminan una maestría, ustedes tienen que decidir si ser académicos o ser consultores, ¿sí? Y para eso ustedes tienen que probar de ambas cosas para saber qué les gusta y qué quieren hacer a futuro y en el resto de su vida, ¿sí? Es una decisión muy importante que ustedes tienen que tomar. Es así que ustedes reciben un banco de temas de tesis al primer mes de clase. Es decir, ustedes al finalizar el primer mes, ustedes tienen un banco de temas de tesis, ¿sí? Nosotros les damos un banco de temas, ¿sí? En donde todos los temas están 100% financiados. Ustedes no tienen que invertir un solo centavo de su dinero en el tema de tesis. Todos los temas están financiados, hasta su impresión está financiada, ¿sí? Inclusive en la primera promoción hay gente que ha necesitado traducir su tesis para enviar a una revista internacional en inglés y no ha podido, no ha sido capaz de escribir en un buen inglés. Hemos pagado, por ejemplo, editores de inglés para que sea publicable, ¿sí? Pagados desde la maestría. Entonces ustedes al primer mes reciben un banco de tesis y ustedes al segundo mes de la maestría tienen que escoger el tema de tesis, ¿sí? Entonces ustedes desde el tercer mes de la maestría estarán haciendo su tema de tesis hasta finalizar los 2 años. Eso garantiza que ustedes terminen su tesis. Porque conozco muchísima gente que ha hecho una maestría y que nunca hizo su tema de tesis y aunque aprobó todos sus cursos, nunca se graduó, ¿sí? Y ese no es el interés que nosotros tenemos. Como ya dije, ustedes colaborarán con estudiantes de doctorados. Muchos estudiantes de doctorados propondrán temas de tesis en que ustedes pueden trabajar. Y van a tener muchos cursos prácticos de hands-on, por ejemplo, cursos, como vamos a ver, sobre conectar equipos modernos, ¿sí? Hacer la conexión, poder descargar datos, poder analizar los datos, etcétera, etcétera. Sí. Y van a estar inmersos en muchas actividades extracurriculares que también completarán su formación. Por ejemplo, la asistencia a congresos de investigación, en donde ustedes puedan presentar su trabajo, la asistencia a congresos técnicos, en donde ustedes puedan presentar su trabajo. También ustedes podrán trabajar en proyectos de investigación
que inclusive en algunos casos pueden ofrecer plazas con algo de salario para que ustedes trabajen, podrán trabajar en laboratorios, etcétera, etcétera. Bien, la planta docente es muy importante porque lo que tenemos nosotros y les ofrecemos nosotros es una planta docente de alta calidad y diversa, ¿sí? En varios temas de investigación. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar gente que tiene doctorado en análisis espacial de datos, en temas de SIG, de sensores remotos, en que ustedes pueden utilizar sistemas de información geográfica, sensores remotos para investigar temas de ecohidrología como tal. Daniela Valari tiene un doctorado, por ejemplo, en análisis espacial, usando sensores baratos, por ejemplo, que ustedes se ponen para analizar la movilidad, etcétera, etcétera, en donde ustedes podrán recibir datos por GPS directamente, etcétera, etcétera. Andrés Alvarado es un experto en tratamientos de aguas residuales y agua potable, ¿sí? En donde habrá temas de investigación en tratamiento de aguas residuales y potable. Rolando Selleri tiene un doctorado en hidrología pura, ¿sí? Es la hidrología de análisis estadístico de datos como tal, e hidrometeorología también, precipitación. Yo tengo un doctorado en hidrogeoquímica, es decir, podemos utilizar técnicas de calidad del agua para inferir procesos ecohidrológicos como tal, como trazadores, por ejemplo. Jan Feyen tiene un doctorado en suelos, ¿sí? en hidrofísica de suelos, no en la mecánica de suelos, sino en la física de los suelos que intervienen en el balance hídrico. Henrietta Hampel o Jenny Hampel tiene un doctorado en ecología acuática, en biología, en donde tenemos un laboratorio bastante bien implementado de ecología acuática, en donde ustedes pueden investigar temas, por ejemplo, de caudal ecológico o temas de comportamiento biológico de ciertas especies acuáticas como tal. Esteban Samaniego tiene un doctorado en métodos numéricos. Ustedes dirán, pero eso no es ecohidrología. Pues nosotros necesitamos, para resolver muchos fenómenos físicos de la ecohidrología, alguien que tenga mucha experiencia en programación matemática, en ecuaciones matemáticas, en matemática. Él tiene doctorado en matemáticas como tal, donde ustedes podrán recibir guía de alguien que comprende una ecuación diferencial mucho más fácil que cualquiera de nosotros y les puede guiar cómo resolver técnicamente una ecuación diferencial. Jimena Palomé, que tiene un doctorado en ecología forestal y más puramente en restauración forestal. Ella se dedica a cómo restaurar los sistemas para mejorar o conservar sus propiedades. Raúl Vázquez tiene un doctorado en modelos hidrológicos, ¿sí? Especialmente usando modelos físicos y modelos conceptuales hidrológicos muy avanzados mundialmente. Juan Espinosa tiene un doctorado en gestión ambiental. Él fue gerente de Hidropaute, entonces él está trabajando ahora en la academia y él tiene una experiencia de cómo liderar la gestión ambiental relacionada al agua en el tema de lo que hoy día se conoce como sociohidrología en el mundo entero, que es un tema de punta a nivel mundial de cómo la sociedad se relaciona con la hidrología y cómo entender cómo hacer gestión ambiental en base a eso. Daniel Orellana tiene un doctorado en geoinformación. Lenin Camposano tiene un doctorado en modelación climática. ¿Sí? Él es un climatólogo en donde ha utilizado modelos, por ejemplo, para simular el tránsito de las tormentas, simular, pronosticar o predecir la lluvia, ¿sí? O ver cómo el cambio climático puede afectar la cantidad de lluvia o la disponibilidad de temperatura o de caudal. Diego Vimos tiene un doctorado en ecología acuática y él es un experto en métodos para cálculo del caudal ambiental. ¿Sí? Caudal ambiental de la hidrología tradicional es el 10% del caudal promedio y eso es algo que está totalmente vedado y fuera de cualquier tipo de análisis en el mundo entero. No se calcula así el caudal ambiental de ninguna obra, de ningún tipo, y él tiene una especialidad de cómo con otros métodos calcular el caudal ambiental, que es muy importante hoy en día para cualquier obra que quiera hacer el Estado. Edison Timbe tiene un doctorado en hidrogeoquímica también y él tiene un expertise en trazadores, usando básicamente trazadores isotópicos. Y Joana Orellana y Galo Carrillo, que son los únicos dos profesores que no tienen doctorado de toda la lista de profesores que les he comentado. Joana Orellana y Galo Carrillo están haciendo su doctorado. Galo, muy probablemente cuando sea profesor de ustedes, ya se habrá graduado doctor. Y Joana está en el tercer año de su doctorado y ella está haciendo un doctorado sobre el uso de radar de lluvia que tenemos instalado en la parte alta del Cajas y hace un doctorado en la calibración de este radar para poder ser usado luego, por ejemplo, en análisis de crecidas o de análisis de riesgos o alerta temprana, etcétera, etcétera.
Y Galo Carrillo está haciendo un doctorado en micrometeorología, que es usar sensores remotos para cálculo de evapotranspiración actual, principalmente a escalas más reducidas. Como ustedes ven, la planta docente es muy diversa en muchos temas. No es una planta docente de solo hidrólogos, hidrólogos puros existen solo 2, es una planta mucho más amplia que a ustedes va a permitir tomar su tema de tesis de una manera mucho más versátil sobre el tema que ustedes desean hacer. Hay un balance también entre quienes son ingenieros y quienes son biólogos, sí, más o menos la mitad somos ingenieros, biólogos, es decir, hay espacio para cualquiera de las dos ramas como tal. Profesores del extranjero, en la primera corte vinieron estos 5 personas a dar clase en la maestría. Aspiramos que en esta segunda corte sean estos 5 que están aquí. Estos 2 ya están confirmados porque son los primeros profesores. Jeff y Brad nos tienen que confirmar en estas semanas su llegada, pero todos son profesores de muy alto nivel. Dave Breseas, Bradford Wilcox, Jeff McDonald, Christian Birkel y Heidi Abjorsen son, creo yo, de los mejores del mundo en ecohidrología en todo el mundo. ¿Sí? Jeff McDonald es el mejor del mundo en hidrología isotópica. Dave Breseas es el mejor del mundo en ecohidrología, viéndolo más desde el punto eco. Él trabaja en Arizona. Y Christian Birkel es un experto en modelos hidrológicos como tal. Y Heidi es una bióloga que estudia la parte ecohidrológica desde el punto de vista de la fisiología de la planta. Cómo la planta absorbe el agua para consumir agua y de qué profundidad absorbe esa agua. ¿Sí? Heidi va a pasar aquí un año sabático investigando cosas de aquí, de tal manera que la van a ver muy, muy seguido. Bien, otro tema fundamental es que todas las asistencias a congresos que ustedes tengan son pagadas por el programa y son parte del programa. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver que todos los estudiantes de la maestría se fueron a una conferencia de Watershed Technology Conference en Quito, ¿sí? Pagados por la maestría, desde el traslado, el hotel, la alimentación, absolutamente todo está cubierto en lo que ustedes pagan o invierten en la maestría, y todos como requisito tuvieron que presentar al menos un póster para presentar sus temas de investigación. Esto fue al finalizar el primer año. Sí, aquí vemos 3 de los estudiantes, y Patricio Lazo hizo una presentación oral de su tema de tesis en el sistema. También organizamos en la primera promoción una conferencia Chapman de la Asociación Geofísica, de Unión Geofísica Americana, que es la más importante del mundo. Fue una de las conferencias más importantes del mundo en ecohidrología, ¿sí? De las zonas tropicales, en donde todos los gastos fueron cubiertos también para asistencia al Congreso por parte de la maestría. Aquí vemos también Patricio Lazo tuvo la oportunidad de irse al Congreso Peruano de Humedales a presentar su trabajo, y aquí está Cristóbal Albuja, que recién estuvo hace 2 semanas en Colombia, en el Congreso Internacional de Ríos y Humedales, presentando su tema de tesis. Él hace un análisis sobre simulación de tormentas convectivas usando WRF, por ejemplo. Otro tema especial es que todas las salidas de campo están financiadas con la inversión que ustedes hacen. Es decir, si se necesita alimentación, está financiado, si se necesita transporte, está financiado, y todos los insumos que ustedes necesitan para su trabajo de campo están 100% financiados. Esta es una salida de campo que lo hacemos anualmente a uno de los observatorios que nosotros tenemos en Páramo, en donde nosotros podemos explicarles a ustedes qué es lo que nosotros hacemos. Aquí están otras 2 salidas de campo. Aquí está unos aforando con un ADCP, ¿sí? Ustedes tienen muchísimas formas de aforar. A los ingenieros civiles, a la mayoría de ustedes les he enseñado que uno tiene que aforar con este molinete, metiéndose en el río y haciendo dovelas. Esos sistemas casi están obsoletos hoy en día. Este es un ADCP, que es un Doppler acústico que mide la velocidad, la profundidad cada 10 centímetros del río, y ustedes lo pasan mediante estas personas que están aquí. Aquí, si ven, él está con un control remoto para enviar el bote a lo largo del río para aforar. Y aquí los compañeros están haciendo una visita de campo para aprender cómo él es Miguel Alonso, es un limnólogo, para saber cómo se categoriza una laguna y cómo se monitorea un lago en general.
Aquí vemos otra salida de campo a uno de los sitios en donde los estudiantes de maestría, como parte de la salida de campo, tuvieron que colaborar para instalar una serie de lisímetros. Los lisímetros son unos equipos que nos permiten medir la evapotranspiración real que tiene el sistema para calcular ecuaciones que ustedes han aprendido, como ecuaciones de Pema-Montiel, etcétera, etcétera. Y ellos, como parte del curso, tuvieron que ayudar y aprendieron cómo instalar los lisímetros como tal. Aquí vemos una práctica un poco más en esta aula, en donde se les enseña cómo conectar los distintos sensores a una estación meteorológica, por ejemplo, ¿sí? En donde se les enseña cómo conectar y cómo programar una estación meteorológica o un equipo como tal. Estos son equipos bastante avanzados que necesitan cierto tipo de programación, cierto tipo de conexión, que hoy en día los tiene disponibles el país, la CENAGUA los tiene, la CENAGUA utiliza este mismo tipo de equipos, donde ustedes aprenden cómo hacerlo, que creo yo que es el único lugar en el país en donde se enseña cómo usar este tipo de equipos muy modernos. También la otra ventaja que ustedes tendrán es que hay personas de intercambio que vienen a la maestría, ¿sí? Para la próxima versión de la maestría va a haber una persona de Costa Rica, una persona de Colombia que viene y hoy me avisaron que había ganado también un chico de Chile en que va a venir a seguir un semestre en la maestría. Ella es Ángela Mota, que vino de la Universidad Javeriana de Colombia a seguir un semestre aquí cogiendo algunos temas de ecología acuática, limnología especialmente. Entonces ustedes pueden tener conexión y nexos con personas de algunas partes del mundo también. Un tema fundamental en esta maestría es que ustedes van a tener la oportunidad de que 3 estudiantes en el 2018, ¿sí?, vayan a la Universidad Nacional de Costa Rica, al ITT en Alemania, o a la Universidad Javeriana, a la maestría de hidrosistemas, a hacer pasantías, a hacer prácticas y hacer visitas técnicas. Básicamente esto se lo va a hacer en la primera promoción en agosto, 20 días o todo el mes de agosto. 3 de ustedes podrán irse a trabajar con profesores en otras partes del mundo para trabajar en sus temas de tesis como tal. Los 3 de ustedes que trabajen en algunos temas de tesis específicos que están ahí, basados especialmente en sequías, porque este proyecto Tropiseca financia esto, lo van a hacer. Y 2 estudiantes lo van a hacer también en el 2019, como tal. Entonces, está garantizada que ustedes puedan tener movilidad, al menos 5 de ustedes puedan tener movilidad en otras partes del mundo para poder tener experiencias y poder hacer sus tesis de maestría también. En la primera promoción, 2 estudiantes fueron a Costa Rica a trabajar en uno de los laboratorios en Costa Rica sobre el uso de trazadores y modelamiento de trazadores para comprender procesos hidrológicos como tal. Bien, en laboratorios tenemos laboratorios equipados 100%, ¿sí? Los laboratorios son de la mejor tecnología en el mundo y tenemos laboratorios para análisis físico-químico, de suelos, de ecología acuática, de semillas, y tenemos también, para alguien que le gusta los modelos, tenemos computadoras de altas prestaciones, tenemos un clúster que es suficiente para modelar nuestros sistemas, porque cuando ustedes utilizan modelos matemáticos hoy en día en su computador muy probablemente no vayan a correr, o si corren se vayan a demorar meses en hacer una corrida o se van a colgar. Pues nosotros tenemos un clúster que les permite ustedes correr en computadoras de muy altas prestaciones, ¿sí? Modelos de tal manera que corran mucho menor tiempo y puedan hacer sus corridas más fáciles. Aquí vemos 2 fotografías de cómo medimos el caudal en los observatorios. Estos son vertederos en la parte alta y en los ríos más grandes estos vertederos rectangulares que están todos equipados con sensores para medir este momento conductividad eléctrica, temperatura y caudal, ¿sí? O nivel de agua para transformarlo en caudal. Aquí vemos otro tipo de sensores de ultrasonido para medir cuencas más grandes, en este caso es la cuenca del río Jubones, en donde se puede medir el volumen de agua. La precipitación medimos con estos equipos. Aquí vemos pluviógrafos de varios tipos que tenemos instalados en varios sitios dentro de los observatorios que nosotros tenemos. Tenemos una red también dentro de la ciudad de Cuenca, creo que la red más grande de Sudamérica de monitoreo de lluvia dentro de la ciudad de Cuenca. Un tema muy interesante para ETAPES, por ejemplo, zonificar la lluvia y la intensidad de lluvia para diseño de alcantarillado, por ejemplo, es algo que es posible hacerlo, temas de tesis, y así monitoreamos el clima dentro de los observatorios. Todos estos equipos son los equipos más sofisticados a nivel mundial
En ninguna universidad puede encontrar equipos más sofisticados que esos, son los mejores equipos del mundo en monitoreo de estos sistemas. Aquí vemos una ampliación de la fotografía de una estación meteorológica completa con transmisión a tiempo real. Este es un equipo que lo utilizamos para medir lluvia. ¿Sí? Ustedes saben que en los páramos la lluvia es páramo, ¿sí? Es como una llovizna o es neblina. Y este equipo les permite a ustedes, es un equipo láser, que lo que hace es medir todas las gotas que pasan a través de este láser y mide el diámetro de la gota y la velocidad de cada gota. ¿Sí? Ustedes pueden tener gotas desde 1 milímetro hasta 6 milímetros con intensidades de lluvia de 0.01 milímetros, que es 10 veces más baja que la de un pluviógrafo que está aquí. Por lo tanto, ustedes pueden caracterizar la lluvia muy bien. ¿Sí? Olmedo, que está aquí sentado, está haciendo su tesis de pregrado sobre el uso de estos datos para caracterizar algunos eventos de diferentes tamaños de gotas para saber cómo llueve como tal. Este es un equipo muy moderno que tenemos instalado en el observatorio de Churucay, que es una torre de Eddie Covariance, que lo que hace es medir todos los flujos de gas que ingresan y que salen del sistema y poder hacer así un balance, por ejemplo, de agua para saber cuál es la evapotranspiración actual del sistema o hacer un análisis de cuál es el flujo de CO2, por ejemplo, y saber cuál sería el posible efecto de cambio climático a futuro. ¿Sí? Este es un equipo que de lo que sea hasta ahora es el único equipo en Sudamérica a esa altitud, ¿sí? Y es un equipo que está disponible para que ustedes lo hagan. Este es un sensor tridimensional para medir el viento, ¿sí? Este de aquí es un sensor de CO2, este de aquí es el sensor de radiación neta para hacer el balance de radiación neta y así poder calibrar, por ejemplo, las ecuaciones de cálculo de evapotranspiración que tenemos que no funcionan porque fueron hechas para otro tipo de ecosistema. También medimos no solamente sobre el suelo, también medimos bajo el suelo. Y aquí tenemos equipos, por ejemplo, estas son placas de calor para medir la transferencia de calor y medir, saber cuánto consume, en este caso el pajonal. Y aquí tenemos medidores de humedad del suelo y para tensión del suelo, para saber cómo el agua se transporta dentro del sistema. Es decir, no solamente cuánta agua produce una cuenca, sino qué produce. Produce los suelos, qué parte del suelo produce aguas subterráneas, qué produce, ¿sí? Dentro de una cuenca. También tenemos instalado en la parte, este es el radar más alto del mundo, instalado en Cerro Parahuillas, en donde es un radar de medición de lluvia, que mide la lluvia más o menos a unos 50 kilómetros a la redonda del lugar donde está instalado. Por lo tanto, toda la zona de Cuenca cubre este radar. Aquí vemos un evento en el que hubo nieve en la parte más alta del radar. Y con este equipo, por ejemplo, se pueden hacer diseños para alerta temprana de inundaciones o alerta temprana de sequías. ¿Sí? Aquí tenemos un laboratorio de calidad de agua y suelo instalado, en donde tenemos un ICP-MS, que es un equipo muy moderno, el equipo más moderno del mundo, en donde ustedes meten una muestra de cualquier cosa que ustedes quieran meterla. Puede ser agua, suelo, roca, plantas, un cadáver, un animal, puede ser un vino, puede ser comida, lo que ustedes quieran analizar. Si tiene algún elemento de la tabla periódica, ¿sí? Ustedes lo meten en este equipo, lo disuelven en ácido, lo meten en este equipo y este equipo más o menos en una cuestión de 7 minutos les entrega los 44 elementos de la tabla periódica. ¿Sí? Y con todos los isótopos de cada elemento como tal. ¿Sí? Es un equipo más moderno del mundo. Este es un analizador de isótopos en agua, de isótopos de deuterio y oxígeno 18. Este es un analizador de carbono orgánico disuelto en nitrógeno en líquidos. Y este es un analizador de carbono y nitrógeno en sólidos. Y este de aquí es un analizador de nitritos, nitratos, fosfatos, sulfatos, etcétera, etcétera. Todos están operativos, están corriendo, están instalados aquí y son laboratorios que únicamente sirven para hacer investigación como tal. Si están interesados en suelos, también tenemos un laboratorio de suelos que hoy en día Amanda lo opera en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ¿sí? En donde es un laboratorio bastante moderno para medir parámetros de la física de los suelos como tal.
Y este es el laboratorio de ecología acuática, en donde hacemos ecología acuática en todos los sistemas acuáticos, en donde ustedes pueden ver los mejores microscopios, estereomicroscopios, microscopios invertidos, que incluyen cámaras fotográficas que toman fotos automáticas a los bichos que están ahí, etcétera, etcétera. Y aquí vemos una recolección de campo en donde ellos tomaban muestras en un lago pequeño para identificar. Él es Diego Vimos, que hizo su doctorado en ecología acuática en la cuenca de Xurucay, basado en caudal ecológico, y ella es Jenny Hampel, que es la profesora que lidera este laboratorio como tal. También tenemos un laboratorio de ecología de semillas o de ecología forestal, en donde ustedes pueden ver aquí el laboratorio. Aquí está una cámara de germinación, en donde ustedes pueden controlar la temperatura, la humedad relativa dentro de la cámara para hacer, por ejemplo, experimentos de qué pasaría si incrementa la temperatura en cambio climático, cómo variaría la germinación y el crecimiento de las plantas, por ejemplo. Aquí vemos uno de los estudiantes de maestría de la primera corte que hace su maestría en este experimento, que es un experimento de qué pasaría con algunos tipos de especies de plantas si es que están sujetas a estrés hídrico, es decir, a una sequía más prolongada, en donde vemos aquí el experimento con plántulas y aquí con crecimiento, donde pueden ver que todo está implementado con riego automático, etcétera, etcétera. Él es un estudiante de Josué, que ayudaba en este experimento. Es una persona que vino luego del terremoto de Haití a estudiar en la Universidad de Cuenca y hacía su tesis. Creo que ya está graduado hoy en día. Bien, entonces ese es el porqué escoger la maestría de ecohidrología, ¿sí? Como ustedes ven, es una maestría que les va a permitir a ustedes, en los distintos campos de su formación que ustedes requieran en ecohidrología, ¿sí? Poder escoger y continuar su futuro. ¿Cuál es la malla curricular que hemos planteado para esto? Los cursos, ustedes lo pueden ver en la página web, no voy a entrar en detalle de los cursos. Lo más importante es el número de cursos y cómo están distribuidos estos cursos. En el primer semestre ustedes tienen 5 cursos fundamentales, es decir, son cursos que les va a permitir homogeneizar las distintas profesiones en el conocimiento que necesitamos para la maestría. Por ejemplo, si ustedes no saben SIG, hay un curso de SIG. Si no saben programación de computadoras, hay un curso de programación de computadoras con código en R, ¿sí? En donde ustedes van a poder aprender eso, si es que no tienen el background fundamental en eso. Hay un curso en calidad del agua, hay un curso en ecohidrología como tal, en cómo se mide la precipitación, cómo se miden los distintos componentes, qué es la ecohidrología, qué son los procesos ecohidrológicos, etcétera, etcétera. Y hay un curso también sobre ecología terrestre. Es decir, no todos son ecólogos, pero hay un curso básico sobre que les explica cómo funciona la ecología terrestre. No a profundidad de un ecólogo, de una maestría de ecología, pero lo suficiente para que ustedes puedan entender cómo funciona ecológicamente un sistema. En el segundo semestre tenemos 4 cursos disciplinares ya, que es el uso de trazadores en los recursos hídricos, que es una técnica muy de moda hoy en día, que también es un curso relacionado hay cursos relacionados a modelamiento de sistemas hídricos, etcétera, etcétera. Y, sí, pasen. Ustedes desde el primer semestre, como pueden ver, ustedes tienen como unidad de titulación tesis. En el primer semestre ustedes tendrán 2 días libres, todos los jueves y los viernes. Sí, todos los jueves y los viernes ustedes tienen la posibilidad de hacer su tesis, ¿sí? De trabajar en su tesis, tienen libre, no tienen clase, por lo tanto si tienen que irse al campo, etcétera, lo pueden planificar. En el segundo semestre tienen 2 días libres también, y en el tercer semestre tenemos 3 cursos electivos. Es decir, hasta aquí ustedes están todos juntos. De aquí en adelante ustedes escogen de una lista de 12 cursos que están ahí, los 3 que a cada uno de ustedes les interese, ¿sí? Para su especialidad como tal, en donde ustedes podrán desarrollar habilidades específicas sobre el campo de estudio que ustedes quieren desarrollar en futuro. Y ustedes, al ser menos cursos, tienen 3 días libres a la semana para hacer su tesis. Al final, en el cuarto semestre, ustedes tienen un curso que es de escritura académica. Como les decía, estamos conscientes que no todos, cuando salimos de universidad en Sudamérica o Latinoamérica, tenemos expertise sobre cómo escribir académicamente. Por lo tanto, este curso es un acompañamiento a que ustedes puedan escribir los resultados finales de su tesis, con tutorías cada semana para que lo puedan hacer. Y en este semestre ustedes tendrán 4 días y medio libres.
para que puedan trabajar en su tesis. Es decir, si ustedes incluyen este mediodía, también es de su tesis, porque es revisar lo que ustedes escriben de su tesis, es una tutoría para que ustedes puedan escribir su tesis. Es decir, el último semestre básicamente está destinado a que ustedes terminen de escribir su tesis, para que puedan graduarse a tiempo. Los detalles de la inversión: la maestría es presencial a tiempo completo, ¿sí? Es una exigencia del CES. ¿Sí? Ustedes tienen que dedicar tiempo completo a la maestría y es presencial. Aquí vemos simplemente el código de aprobación de la maestría. La maestría tiene una duración de 2.720 horas, ¿sí? De tal manera que es una maestría muy similar a una maestría europea. Una maestría europea tiene 2.600 horas más o menos, ¿sí? La duración es de 2 años y la tesis, un requisito básico es que la tesis debe ser enviada a una revista indexada como tal. Sin embargo, como les digo, ustedes recibirán clases para desarrollar habilidades para poder lograr esto que está aquí. Bien, ¿cuál es la inversión que ustedes tienen que hacer para seguir la maestría? Si ustedes tienen una beca, es de $9.630. ¿Sí? Es decir, si alguno de ustedes tiene una beca del CENESID o una beca de alguna otra institución, ese es el costo como tal. Si ustedes no tienen una beca, existen diferentes posibilidades en las que ustedes pueden acceder a la maestría. Ustedes pueden tener una beca de la Universidad de Cuenca. La Universidad de Cuenca dará 2 becas 100% cubiertas con un salario básico por mes para que ustedes se mantengan. ¿Sí? La información será publicada el 1 de diciembre sobre cómo es esto. Y ustedes pueden tener descuentos del programa de hasta... Ustedes pueden pagar $4.500, no 9.630, sino $4.500, cumpliendo algunas características. Por ejemplo, es que ustedes hayan publicado antes, o hayan trabajado en un proyecto de investigación, o su tesis haya sido relacionada a investigación, o que ustedes estén dispuestos a trabajar en un proyecto de investigación. Es decir, además de sus actividades de la maestría, ustedes podrán trabajar en un proyecto de investigación y recibir este descuento, de tal manera que existe la posibilidad de este descuento para todos ustedes, la verdad. Y si es que ustedes han sido estudiantes destacados en su vida anterior, en su vida de estudiante, o han logrado publicar su tesis, ustedes pueden recibir un descuento y no pagar absolutamente nada por la maestría como tal. Otra opción que ustedes tienen es el préstamo del IES, ¿sí? Que inclusive el préstamo del IES ustedes pueden pedir un sueldo básico, creo, mensual, para poder mantenerse. Tenemos algunos estudiantes de la primera corte que además de pagar los $4.250 que costó la primera promoción, han pedido un poco más para poder mantener a su familia con sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego pagar un año después de que ustedes se gradúan, como tal. Como ven, no es una inversión muy fuerte. La mayoría de maestrías en el país tienen costos muy superiores a este. La idea de la maestría no es que nosotros tengamos una rentabilidad de la maestría. La verdad no es así. Como ustedes pueden ver, incluso estos $4.500 son reinvertidos en ustedes mismos, porque está en la impresión de lo que ustedes hagan, está en el internet que ustedes van a tener acceso, está en las salidas de campo, está en la asistencia a congresos, está en la edición de su tesis del inglés, etcétera, etcétera, de tal manera que la mayoría de ustedes podrán recibir esos recursos en su propia formación como tal. ¿Sí? Una cosa importante es que los costos pueden ser tan bajos porque ningún profesor cobra salario, ¿sí? Ningún profesor que pertenece a la Universidad de Cuenca cobra salario, los profesores internacionales tampoco cobran salario, ningún profesor cobra por dirigir su tesis, ni ningún profesor cobra por leer su tesis, que eso es algo importante. ¿Sí? Es por eso que puede ser tan bajo el costo, porque la universidad nos entrega el tiempo para que podamos dar clase de la maestría como nuestras actividades normales de la universidad. Bien, fechas importantes, y esto es muy importante, es que ustedes pueden inscribirse desde el 27 de noviembre al 23 de enero. Sin embargo, si ustedes quieren acceder a los descuentos, acceder a las becas, no dejen para el último, porque nosotros vamos a ir despachando a las personas conforme se vayan inscribiendo.
Y una cosa más importante también es que el IESE hoy en día se está demorando más o menos entre 3 y 4 meses en darles el préstamo. Ya no es tan rápido como era antes. Entonces, si ustedes quieren llegar al final, que es el 23 de marzo, el último día de matrículas, ¿sí? Ustedes tienen que ser aceptados hasta finales de diciembre para poder iniciar el préstamo en el IESE, ¿sí? Y nosotros nos comprometemos a que ustedes envíen los papeles pronto, poder hacer la evaluación temprano. También ustedes deben dar un examen de inglés y para eso aprobar un nivel A2 ¿A2 es, Valeria? O B2, es B2 de inglés. Y para eso hay 2 fechas de los exámenes en el departamento de idiomas de la universidad. Ustedes tienen 2 alternativas, o dar el TOEFL y presentar el TOEFL, o dar el examen en el departamento de inglés de la universidad. Y existen 2 fechas para exámenes regulares, el 17 de noviembre y el 19 de enero. Si ustedes no lo hacen en esas 2 fechas, ustedes tienen que pagar $70, es un poco más, para que se les tome el examen en fechas no regulares. Por lo tanto, no creo que ninguno de ustedes quiera pagar, porque sí, un poco más de dinero. Les aconsejo que den en esas fechas. ¿Sí? Si quieren más información sobre el examen de inglés, pueden escribir a la maestría sobre mayor información sobre qué significa un nivel B2 de inglés, por ejemplo. ¿Sí? Hay una entrevista y una prueba de admisión entre el 25 y 26 de enero en la que nosotros vamos a hacer eso, pero si alguien requiere el préstamo del IESE, nosotros no tenemos problema en adelantar esto para que ustedes puedan ser aceptados, si es que ese es el caso de la maestría, si cumplen todos los requisitos para que puedan ingresar. La publicación de resultados máxima será hasta el 31 de enero y luego viene un periodo de matrículas entre el 26 de febrero y el 23 de marzo y el inicio de clases tentativo inicial es el 28 de marzo. Las clases son regulares, de acuerdo a los periodos académicos de la universidad. Es decir, ustedes nunca van a tener clase un fin de semana. Podremos tener una visita de campo, tal vez un fin de semana, cuando venga un profesor internacional, pero nunca van a tener clase un fin de semana, nunca van a tener clase un día feriado, nunca van a tener clase durante agosto, es su tiempo de vacación, y tampoco van a tener clase durante el periodo de febrero, que es el interciclo de la universidad. Es decir, los periodos son regulares de clase de acuerdo a cómo la universidad lo hace. ¿Sí? Eso es todo. Les agradezco si tienen alguna pregunta. Lo más importante, hay muchísima información detallada en la página web en donde ustedes pueden hacerlo. Y si tienen alguna consulta, no duden en llamar al número de teléfono que está ahí o hacer una consulta vía mail, ¿sí? Con cualquier duda o cualquier ayuda que ustedes necesiten para obtener, por ejemplo, algún documento que sea importante. ¿Sí? Una pregunta que alguno me ha hecho vía WhatsApp es, ¿qué pasa si yo no tengo todavía el título inscrito? ¿Sí? Recién egresé y no tengo el título inscrito. Usted debe tener el título y completado sus requisitos para la fecha en la que usted se va a matricular. Si cuando usted se va a matricular, usted tiene que ir y presentar todos sus papeles. ¿Sí? De tal manera que si usted se inscribe y es aceptado, usted recibirá una aceptación con la condición de que tenga el título registrado en la CENESID para el día de la inscripción. Para el día de la matrícula, perdón, como tal. ¿Sí? Algo que me olvidaba tal vez es que la inscripción tiene un costo de $50. Por mí no les cobraría nada, pero es una regulación de la universidad en que ese es el costo de inscripción y eso es lo que ustedes tienen que pagar. Los costos que les he presentado incluyen los derechos de grado, no el título, ¿sí? El título creo que tiene un costo de $100 y pico, ¿sí? Pero estos costos incluyen hasta los derechos de graduación que ustedes tienen. Si tienen alguna pregunta, háganlo sin ningún problema. Cualquier cosa que tengan dudas, háganlo. Los requisitos están en la página web, pero básicamente es llenar algunos formularios que tenemos, tener el título registrado en la CENESID, aprobar el examen de inglés, ¿sí? Y pagar el tema. Bueno, si no se aprueba el examen de inglés, usted puede saber antes de inscribirse, porque ojo que usted puede dar el examen el 17 de noviembre. Entonces, o puede dar el examen el 19 de enero, ¿sí? Como tal. O puede acercar a dar el examen en una fecha no regular. ¿Y si es mañana, en dónde vas a hacer el examen? En el departamento de idiomas.
Sí, tienen que acercarse al departamento de idiomas y hacerlo. Sí. El examen de inglés, el nivel B2 no es un nivel muy avanzado de inglés, ¿sí? Es un nivel intermedio de inglés. Y si ustedes no aprueban el examen, lo que yo les aconsejo hacer, que pasó con una estudiante de la promoción anterior, es tomar clases de inglés. Ella tomó clases de inglés más o menos 2 meses, creo, y luego de eso aprobó el examen de inglés. ¿Sí? Para todas las maestrías, profesionalizante o de investigación, hoy en día en el Ecuador es un requisito aprobar al menos un nivel de B2 de inglés. De tal manera que en cualquier maestría que ustedes quieran inscribirse en el futuro, van a necesitar pasar ese examen. ¿Alguna consulta a las formas de pago? Digamos que ya he presentado para que se me pueda adjudicar con media beca. Lamentablemente, digamos, su impuesto tampoco. Y entonces, el pago para la matrícula sería de una completamente todo. Usted puede hacerlo en efectivo, completamente, o en el departamento de admisión de becas tienen con tarjeta también. Financiar por partes cada mes. No se puede financiar por partes. Y la explicación del CES es que hay muchísimos problemas hoy en día porque, por ejemplo, usted se inscribe, hay personas que se retiran y luego entran en litigios legales para eso. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, pagar con una tarjeta de crédito en la que usted puede financiar sus pagos en cuotas. Yo les aconsejo que si ustedes no tienen el dinero, vayan a un crédito del IESE. Yo estudié con un crédito del IESE. ¿Sí? Es muy fácil pagar, la verdad, cuando uno se gradúa, no son cuotas muy grandes. Ustedes comienzan a pagar luego de un año de haberse graduado de gracia y el IES es una muy buena opción. ¿Sí? Hay préstamos que son muy buenos ahora también en el Banco del Pacífico, que tiene préstamos para estudios con intereses bastante similares a los del IES, un poquito mayores, pero similares a los del IES, en donde el trámite es un poco más ágil. ¿Sí? En la primera promoción existieron 18 estudiantes. ¿Sí? Hay una pregunta. Ok, solo termino esta y le hago. En la primera promoción existieron 18 estudiantes y 15 de los 18 pidieron préstamo en el IES. Sí. Sí. El horario de las clases y si son de lunes a viernes. El horario de las clases nunca van a ser de lunes a viernes, las clases son de lunes a miércoles y el horario es un horario regular, dependiendo del horario de los profesores, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Es decir, es como si ustedes estuvieran matriculados en un curso normal de la universidad. ¿Sí? Pero el resto de tiempo no es que tienen vacación, digamos así, el resto de tiempo ustedes tienen que desarrollar su trabajo de tesis, como tal. ¿Sí? Hay una cosa que ustedes necesitan saber, es que el programa de estudios está diseñado, no en esta maestría, sino es una exigencia del CES, para todas las maestrías del Ecuador, en la que por cada hora de clase está diseñado para que ustedes necesitan invertir al menos 3 horas de trabajo en su casa. ¿Sí? Está diseñado todos los programas de maestría para que ustedes puedan trabajar entre 45 y 60 horas en su casa. ¿Sí? Unas materias les costará más, otras materias les costará menos, dependen de su especialidad, pero es más o menos así. Lo que ustedes tienen que saber es que el programa está diseñado para que ustedes puedan terminar en los 2 años, ¿sí? Y estar graduados en los 2 años. ¿Sí? Es totalmente posible hacerlo. ¿Sí? Una cosa que ustedes tienen que saber es que nosotros tenemos muchísima experiencia de trabajar con gente que no ha publicado. En los últimos años, 7 publicaciones en las mejores revistas del mundo son de gente de pregrado, ¿sí? Que no sabía cómo hacer investigación. De tal manera que el grupo de investigadores del Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales está habituado a ese tipo de publicaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos expertise de cómo guiar a una persona que no lo ha hecho para que logre hacer un trabajo de investigación. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Depende del esfuerzo y las ganas que ustedes le pongan, pero si ustedes le ponen esfuerzo y ganas, es totalmente posible hacerlo. La carrera de bioquímica no está mencionada dentro de militantes. ¿Se puede seguir la epidemiología? Sí,
Sí, a ver, depende de cuál haya sido su expertise anterior. Nosotros tenemos un ingeniero químico actualmente, sí, que hace su tesis, por ejemplo, en tratamiento de aguas residuales. Es decir, en la parte de qué pasa químicamente dentro de un reactor de aguas residuales para poder tratar las aguas. Entonces, él no ha perdido ningún curso, ha pasado los cursos como están, pero sí requiere un poco más de esfuerzo en los cursos, por ejemplo, de hidrología o esos temas. Depende de en qué usted haya trabajado o cuál ha sido su tesis, cuál es su interés, pero él siendo químico ha podido salir adelante en ese tema. Una pregunta, ¿el límite de edad no existe? El límite de edad no existe. El límite de edad no existe. El límite de edad es una cosa personal, pero si usted tiene ganas y esfuerzo, y le pone esfuerzo, no existe ningún inconveniente con el límite de edad. Lo más importante es que las personas aprendan, que nos ayuden a desarrollar conocimiento y que tengan habilidades a futuro como tal. El cupo máximo de estudiantes. El cupo máximo de estudiantes aprobado por el CES es de un curso, es decir, un paralelo de 25 estudiantes. Ese es el cupo máximo. Ojo, los cupos se van a ir llenando conforme ustedes vayan presentando los papeles para ser evaluados. De tal manera que yo les sugiero, los requisitos no son muy grandes, les sugiero revisar y someterlos a revisión, ¿sí? Para hacer eso. ¿Existe algún banco de temas para la prueba de admisión? No tengan problemas en la prueba de admisión, porque para nosotros la prueba de admisión es más cómo usted se visualiza a futuro. ¿Sí? ¿Por qué quiere ser máster? ¿Qué interés tiene usted de ser máster? ¿Sí? ¿Por qué usted pretende hacer investigación? ¿Qué bases ha tenido sobre qué es investigación? ¿O qué es la hidrología para usted? ¿Qué es la ecohidrología? ¿En qué puede ayudar al desarrollo del país en la ecohidrología? Es decir, el tema de la prueba es más medir las habilidades que usted tenga para usted visualizarse y visualizar cómo usted pretende tener su futuro en adelante, ¿sí? Y algunas cosas básicas sobre qué es ecohidrología, pero los temas muy pronto, cuando los tengamos finalizados, serán colgados en la página web y los publicaremos por Facebook también para que ustedes tengan, pero no tengan temor del examen. No es un examen de que le vamos a preguntar cuántas estrellas tiene, como los exámenes típicos de admisión de ahora, que entiendo la preocupación por los exámenes que hay ahora, pero para nada es un examen de aptitudes o de conocimiento profundo sobre el tema, porque para eso es la maestría como tal. Aparte que la maestría es muy diversa, ¿sí? Es decir, ustedes van a tener compañeros que son ingenieros forestales, compañeros que son ingenieros químicos, compañeros que son biólogos, compañeros que son ecólogos, ingenieros civiles, ingenieros ambientales. Mal podría yo intentar, o nosotros intentar tomar un examen en que todos ustedes conozcan. Para eso ya no siguen la maestría, porque necesitarían prepararse de tal manera que van a aprender el primer semestre, digamos así, ¿sí? De todas maneras, para nosotros lo que hacemos normalmente antes de la maestría son unos cursos de nivelación, en donde, por ejemplo, nosotros damos bases sobre suelos, bases sobre SIG, bases sobre programación, en donde usted puede optar, tomar los cursos o descargarse la información que nosotros colgaremos en la web y leer en su casa y nivelarse como tal, ¿sí? Pero va a haber cursos presenciales también en donde usted pueda asistir y tomar el curso como tal. De tal manera que no se preocupen por esa nivelación en el temas de biología, de ecología, de ingeniería, etcétera, etcétera, porque eso lo vamos a hacer nosotros como unos cursos previos de nivelación. Lo hicimos así la promoción anterior y nos fue bastante bien. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Si no, pues agradecerles, ¿sí? Decirles desde ya bienvenidos, y en el Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales y en la Universidad de Cuenca estamos abiertos para recibirles, estamos gustosos de que ustedes nos escojan y nos elijan para seguir una maestría, y de nuestra parte el compromiso es que ustedes puedan tener una maestría de nivel internacional. Cuando nosotros presentamos el programa de maestría, el comentario que recibimos del revisor externo fue que la maestría tiene el mismo nivel
y es muy similar a una maestría europea, que por lo tanto ellos están gustosos de haber evaluado un programa que tenga un nivel como una maestría europea, y el compromiso de nosotros es trabajar todos los días para que cada promoción sea mejor, ¿sí? Y para que ustedes puedan aprender y tener un futuro, el futuro que ustedes desean, ¿sí? Y en la rama que ustedes quieran dentro de la ecodiología. Muchas gracias por venir. ¿Qué quieres ser en la vida? En la Universidad de Cuenca somos constructores de tus sueños. Caminamos junto a ti día a día forjando tu futuro. Somos una gran familia, una comunidad universitaria formada por gente emprendedora, gente capaz de tomar riesgos y asumir responsabilidades. Somos una universidad de innovación e investigación que proyecta tus potencialidades para que puedas cumplir tus ideales. Somos una universidad intercultural, vinculada con la colectividad y comprometida con el medio ambiente. Una universidad que forma profesionales de calidad, pero sobre todo somos una universidad que confía en ti. Entonces, ¿qué quieres ser en la vida? Universidad de Cuenca, 150 años de innovación y compromiso social.